Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de un DIY de jarrones. Vamos a transformar estos jarrones o jarras y hacerle un efecto vintage para que le dé un toque diferente y quitar este aire pues antiguo que tienen. Vamos a darle un aire envejecido, un efecto vintage, pero muy diferente a este estilo que tienen ahora, que está bastante desfasado. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Para comenzar, vamos a limpiar bien todos los jarrones o lo que vayáis a utilizar, sobre todo si han estado pues en otras casas y llevan tiempo guardados, pues quitar todo ese exceso de polvo, de manchas que puedan tener. Yo estoy utilizando un paño de microfibra, lo he empapado en agua y alcohol de limpieza para quitar bien todo, que no quede nada pegado, ni manchas, ni, o sea, absolutamente nada, que quede completamente limpio. Tenéis la opción de lijarlo, pero yo en este caso no lo voy a lijar. Voy a estar usando las Chalpaints. Ya sabéis que yo siempre uso esta marca, que es la Arctics. A mí me gustan mucho porque son económicas, vienen estos botecitos pequeñitos y para manualidades para mí es lo mejor. O sea, yo son las que uso siempre. Estoy con el color Café Colombia. Os he enseñado el Magnolia, que es un blanco roto, el Vintage, que es un color como beige, y luego el marrón tostado. Son los 4 tonos que voy a estar usando. Lo primero que voy a hacer es dar una capa fina con la Chalk Paint en color Magnolia, que es el blanco roto. Podéis usar los colores que más os gusten. Yo lo hago a mi estilo, con los colores que van con mi casa, con la decoración que yo suelo usar a menudo, que va en tonos más tirando a marrones, beige o blanco roto. Entonces lo hago con estos colores, pero vosotros podéis utilizar los que más os gusten. Si vuestras tonalidades son en otros tonos, pues cada uno a su gusto y a como tenga su hogar. Como os he dicho, pues damos una capa fina, no hay que poner mucha cantidad en esta primera capa, es como para tapar y sellar un poquito el dibujo que tiene de origen. Estos jarrones, al ser de cerámica y estar como lacados, por así decirlo, es muy difícil de que se le pegue la pintura con una sola mano. Entonces hay que darle como una prebase, como si fuera tipo imprimación. En este caso no es una imprimación porque es una Chalk Paint, pero actúa como tal. No es un jarrón que vamos a estar moviendo de un lado a otro, que se va a estar rozando, porque si la guardamos en un sitio donde se pueda rozar con otras cosas, pues la Chalk Paint suele levantarse. Por eso, si vais a guardarlo más adelante, os recomiendo que lo envolváis bien en papel burbuja, en algún paño o algo, para que no se estropee el diseño. Y bueno, como os he dicho, es lo que voy a hacer en las 3 piezas. Primero voy a dar esta capa base y lo dejaré secar aproximadamente una horita y media. La Chalk Paint, lo bueno que tiene es que seca muy rápido, no es una pintura que tarde mucho. Lo podéis ayudar también con un secador de mano, dándole con aire, frío o caliente, da igual, porque se seca igualmente, si queréis acelerar un poquito el proceso, pero si no, con dejarla una horita para que ella se seque es más que suficiente. Una vez ya pongamos la primera capa base, también deciros que si lo queréis en un tono más oscuro, si el diseño que vais a hacer es más oscuro, podéis poner una base más oscura. Yo la he puesto en color claro porque voy a partir de esa base para hacer los diseños. Pero si vais a hacerlo en tonos más oscuros, yo os recomiendo directamente que pongáis una base más oscura. Para el primero voy a utilizar este tarrito que ya lo tenía medio vacío, del tono Vintage, y he mezclado el Café Colombia, el Magnolia, el Vintage y el marrón tostado. He hecho como una mezcla de los 4 colores porque el efecto que quiero dar en este jarroncito, quiero que se vayan entremezclando todos los colores entre sí. Entonces, con un pincelito, como veis, voy a ir dando pequeños toques alrededor del jarrón. Primero hago una parte y luego la otra, porque como se seca muy rápido, si lo hacemos en todas, luego se va a quedar como los pegotes, estos que hemos puesto, y no os va a dar tiempo
a ir difuminándolo con la esponjita como veis que voy haciendo yo. Aquí ya lo pongo en cámara rápida porque si no tardaría mucho en explicarlo. Y bueno, yo uso una esponja natural, yo la compro en Mercadona, en la zona de baño, que venden este tipo de esponja, que es así como muy natural, muy rústica, no es como las otras que son de colores. Y yo con un trocito viene bastante grande, yo voy cortando y voy usando para diferentes manualidades y así me cunde bastante. Como veis, voy a ir repartiendo poquito a poco el tono por todo el jarrón. Lo que podéis hacer una vez vayáis avanzando, siempre podéis rectificar el color. Si os pasáis de oscuro, pues luego le dais con el tono más claro y volvéis a darle toquecitos con la esponja. Esto es una manualidad que requiere tiempo, paciencia, que muchas veces me decís, es que yo no tengo paciencia para hacer estas cosas. Las manualidades a mí me gustan por eso, porque me relajan muchísimo, es un ratito en el que estoy concentrada haciendo algo que me gusta y le dedico tiempo y ganas, porque también hay que tener ganas y te tiene que gustar hacerlo, si no hay ganas y un poquito de pasión por lo que hacemos, no nos va a quedar muy bien. Entonces, cogeros un cafecito, poneros música relajante, una serie que os guste, lo que sea, y ya tranquilamente os podéis poner a hacer esto. Cuando ya lo tenéis más o menos el tono que os gusta, ya luego es ir difuminándolo todo bien, podéis, incluso como veis yo restrego un poquito la alfombra de un lado a otro, pero no lo podéis hacer en todas las partes porque si no se mezclaría todo y al final quedaría como un color único. Por eso es más aconsejable dar toquecitos y en algún sitio, si está muy oscuro, lo podéis restregar un poquito, pero sin pasaros porque si no queda como un manchurrón todo del mismo color. Y lo que os he dicho antes, si os pasáis de color, siempre estáis a tiempo de rectificar con el tonito más claro. Y lo contrario, si está muy claro, podéis seguir aumentando hasta la tonalidad que más os guste. Para el segundo jarrón voy a darle una segunda mano de pintura, pero esta vez lo voy a hacer en el tono vintage porque es el tono que quiero que me quede como base para hacer el siguiente efecto. El tono vintage es un tono como beige muy clarito, va muy bien para decoraciones en tonalidades pues marrones, beige, blancas, también incluso en negro. Puedes jugar con este color porque aparte de ser un color en tendencia en decoraciones para el hogar, pues combina muy bien con muchísimos colores. Este lo quiero hacer un poco al contrario del otro que hice. El otro empecé con un tono muy claro para ir subiéndolo a los tonos oscuros y en este caso quiero hacerlo al revés. Quiero hacerlo en el tono medio, no es el oscuro del todo. Pensé en hacerlo en el oscuro del todo, pero hace poco me hice un jarrón así, entonces quería probar con este. Igual lo dejo secar 1 horita y media y cuando ya está seco del todo voy a usar el tono blanco magnolia, que es el blanco roto, el que hemos puesto en un principio del todo, y le voy a ir dando toquecitos con la esponja. Como no quiero aclararlo mucho, voy a darle solamente pequeños toques para dar ese efecto como desgastado, como si estuviera desgastándose y se viese la base de abajo, que es el mismo tono este, el blanco magnolia que hemos puesto.
Seguramente me diréis, pues haber puesto directamente el tono vintage y luego hacerle el efecto desgastado. Se puede hacer, lo que pasa que en este caso yo quería que quedara bastante clara y que no se viese el dibujo que tiene debajo. Entonces me aseguro con esta capa base de que si en algún momento hay algún rayoncito o algo, pues que no se vea lo que hay debajo. Pero bueno, cada uno puede hacerlo como quiera, podéis dar dos capas directamente del tono vintage y no darla con el otro. Pero a mí me gustaba así. Y bueno, creo que así queda bastante chulo, no quiero recargarlo demasiado, o sea, hacerlo demasiado el, el efecto este para que quede como medio despintado, medio envejecido, no saturarlo demasiado como he hecho con el anterior. Entonces creo que así ha quedado bastante chulo, perdón, y el efecto pues me ha encantado. Para el tercer y último jarrón, este le he dado una segunda capa del blanco Magnolia y lo que he usado es la primera mezcla que os he enseñado al principio, que tenía los 4 tonos. Me he puesto un poquito aquí y he echado agua para diluirlo, para que se quede la pintura muy fluida, muy líquida. De esta manera no pigmenta tanto, entonces cojo la esponja, mojo en la pintura y descargo un poco en el papel de cocina, como veis aquí, que lo tengo justo al lado. De esta manera no va el pegote directamente al jarrón, simplemente es como lo que queda ya en la esponja, como el sobrante. Y voy a ir dándole toquecitos de abajo hacia arriba. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que la parte de abajo quede un poquito más oscura y la de arriba un poco más clara. Es como cuando tenemos un jarrón a la intemperie y lo de abajo es lo que más se ensucia, pues es ese efecto el que quiero conseguir haciéndolo de esta manera. Entonces voy a ir primero de abajo hacia arriba y una vez ya lo tengo todo, luego vuelvo a repasar un poquito la zona de abajo, que es la que quiero que se vea un poquito como más sucia, por así decirlo. No es que esté sucio, pero es el efecto que quiero conseguir. Y también en la parte, en los bordes de arriba, que es donde más también recalco muchas veces, donde hay mm, protuberancias, por así decirlo, donde sobresale más el jarrón, ahí siempre hago un poquito más de hincapié, igual que en las asas. Bueno, aquí tenéis el resultado de cómo quería que quedara. Como veis, la zona de abajo está un poquito más, pero bueno, que es justamente lo que yo quería. Y ahora os quiero enseñar también la parte de dentro. Siempre suelo darle en el borde de dentro porque a veces cuando ponemos unas flores o algo se ve un trocito de esa parte. Entonces siempre suelo pintarla. Y aquí tenía como unas pequeñas ranuritas a cada lado. Entonces se me ocurrió pintarla con el tono que tengo este oscuro preparado. Pintarle justo esa rayita por cada lado. Como es una ranura, he usado un pincel muy finito que tengo. Y me va genial porque justo cabe la medida dentro de la ranura y de esta manera no tengo que hacerlo a mano alzada porque si me tiembla el pulso pues me puede salir una raya un poco rara. Entonces de esta manera simplemente introduzco el pincel dentro de la ranura y se va quedando pintadita y el efecto la verdad es que me ha gustado muchísimo porque resalta un poquito más el jarrón. Lo podía haber dejado tal cual estaba, pero creo que haciéndole esta pequeña línea en el tono más oscurito pues le da un efecto más chulo, como si se hubiese quedado esa zona de dentro más sucia o más envejecida digamos, del paso del tiempo, que se queda más la suciedad en la ranura, pues como cualquier cosa que dejamos a la intemperie, que siempre donde hay ranuras o agujeritos es donde más se queda acumulado. Y por el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner la rayita igual. Y bueno, familia, ahora os voy a dejar unos clips con el resultado final. Espero que os haya gustado este vídeo, que os animéis a hacer vuestras manualidades. Si os ha gustado, como siempre, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.